Vamos a hablar del manejo perioperatorio del aneurisma de aorta abdominal roto. En primer lugar, lo he dividido por objetivos para hablar de la epidemiología, pronóstico y fisiopatología. En segundo lugar, las prioridades de la resucitación inicial, así como del traslado. En tercer lugar, la monitorización y la estrategia anestésica intraoperatoria. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de las técnicas adicionales de EVAR y REVOA y su papel actual. Y en último lugar, vamos a hablar del manejo postoperatorio y las complicaciones más frecuentes. Bueno, como sabemos, se trata de dilataciones localizadas y permanentes en el diámetro de la aorta, en este caso, y son una amenaza constante para la vida del paciente porque tienden a la rotura o a la embolización. Se reparan aun cuando no son asintomáticos, siendo la principal indicación quirúrgica el tamaño que presenten. La causa más frecuente son por fenómenos de arteriosclerosis. Afecta a entre un 5 y un 10% de las personas mayores de 65 años y son más frecuentes en varones y su incidencia aumenta con la edad. En función de la localización tenemos la torácica, abdominales y toracoabdominales. Su localización más frecuente sería la infrarrenal. La rotura es una causa frecuente de mortalidad y constituye la 15ª causa de muerte y la 10ª en varones de 55 años. Como sabemos, la rotura es una emergencia con una alta mortalidad prehospitalaria y hospitalaria, así como la mortalidad intrahospitalaria varía ampliamente dependiendo del acceso rápido a la intervención, así como de los recursos. Los aneurismas rotos, sin intervenir, en las primeras 24 horas tienen una mortalidad del 100% y los operados dentro de las primeras 24 horas, si tienen shock hipovolémico, tienen una mortalidad del 80% y sin shock el del 30%. Estudios y revisiones recientes enfatizan en que sistemas organizados de atención y la disponibilidad del EVAR y REVOA tienen un impacto muy grande en la supervivencia. La fisiopatología de la rotura. La rotura produce una hemorragia retroperitoneal o intraperitoneal masiva, conduciendo a un shock hipovolémico. Y puede haber un taponamiento retroperitoneal, pero que es temporal, que retrasa esa pérdida masiva de sangre, pero la situación es inestable. Habría que intervenirlos cuanto antes y mencionar que la triada letal del shock hipovolémico sería la hipotermia, acidosis y coagulopatía, que se desarrollan muy rápidamente si no se controla la hemorragia. Las prioridades de la resucitación inicial serían el diagnóstico precoz. Los síntomas clásicos serían un dolor abdominal o lumbar súbito, hipotensión y masa pulsátil, que no siempre es evidente. Y en urgencia, el diagnóstico, si hay sospecha clínica y el paciente está inestable, se utilizaría una ecografía FAST para confirmar el derrame y la masa, y el angioTAC en pacientes que estuviesen hemodinámicamente estables. La organización y prioridad en urgencia, en un mundo ideal, pues sería cuando se tiene el diagnóstico del aneurisma roto, activar el protocolo código aorta llamando a cirugía vascular, anestesia y al banco de sangre. Activar el protocolo de transfusión masiva, así como en el quirófano el set de urgencia para reparación abierta o EVAR, si lo van a abarcar los cirujanos vasculares en esta modalidad. El objetivo inmediato sería asegurar la vía aérea en el caso que no estuviese asegurada, monitorización invasiva precoz y 2 accesos venosos periféricos de gran calibre. Fundamental controlar la hemorragia, mantener la perfusión de los órganos vitales y evitar empeorar la coagulopatía. Las últimas guías avalan una hipotensión permisiva hasta control quirúrgico. Como hemos mencionado, el protocolo de transfusión masiva estableciendo un ratio 1:1:1 de concentrados de hematías, plaquetas y plasma y pedir tipaje en caso de estabilidad. En el caso de que no diese tiempo al tipaje, pues transfundir sangre sin cruzar. El papel del ácido tranexámico se ha visto que hay gran beneficio en administrarlo tempranamente en sangrados traumáticos y esto se extrapola a escenarios de sangrado masivo perioperatorio. La monitorización en quirófano.
una monitorización estándar, electrocardiograma, pulsi y capnografía, y una monitorización de la presión invasiva con la arteria que se cogería antes de la inducción. Un acceso venoso central para administrar vasopresores y sangre y 2 vías venosas periféricas de gran calibre que se habrían cogido en urgencia en un escenario bueno. Gasometría arteriales seriadas para corrección de alteraciones, así como un control glucémico estricto. Sonda vesical para monitorización de la diuresis, BIS para monitorización de la profundidad anestésica y monitorización del TOF, sobre todo en cirugía abierta, porque la relajación muscular debe ser profunda. Dispositivos de monitorización hemodinámica, como comentó María González en su sesión. Importante monitorización de la temperatura central y monitorización de la coagulación mediante TEG para transfundir hemoderivados, así como fibrinógeno. El manejo anestésico. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de colapso tras la inducción y así como la necesidad inmediata de control aórtico, ya sea con pinzamiento aórtico o con REBOA, como vamos a hablar posteriormente. Un equipo específico y importantísimo montar tanto el recuperador como el infusor rápido, que he dejado aquí el link de los vídeos de YouTube que hizo Joaquín. Es importante, se recomienda el uso de soluciones cristaloides balanceadas isotónicas, como el plasmalite, frente a las soluciones salinas, porque aumentan el riesgo de acidosis hiperclorémica y fracaso renal agudo. Y una vez más decir que los coloides no han demostrado mejorar el pronóstico en pacientes con shock hemorrágico. Las técnicas de la cirugía pueden ser o abiertas o la reparación endovascular, que es el EVAR. El EVAR se podría hacer con anestesia locorregional frente a la general, y los estudios sugieren que la locorregional se asocian a tiempos de procedimientos más cortos, menos ingresos posteriores en REA y menos tasas de mortalidad en comparación con la general. El riesgo de colapso en la inducción lo preveríamos utilizando fármacos que no fuesen hipotensores, así como una inducción con los cirujanos y el campo preparado, ya que el tono de la pared abdominal puede ser que esté conteniendo la hemorragia. Los fármacos sugeridos serían etomidato y ketamina, opioides a dosis bajas para evitar una depresión hemodinámica adicional, un relajante neuromuscular, evidentemente con una secuencia de inducción rápida, y mantener la presión de perfusión con un vasopresor en el caso de que fuese necesario y bolos de volumen según objetivo. O sea que tendríamos que tener la noradrenalina ya cargada. En el mantenimiento se utilizaría una anestesia balanceada o tibia según hemodinámica, como sabéis, el sevoflurano el sevoflurano o el deflurano para una mayor estabilidad hemodinámica, el uso de vasopresores, como ya hemos dicho, en el caso de no ser suficiente cristaloide y hemoderivados, un control estricto de la temperatura porque la hipotermia deteriora la funcionabilidad de los factores de la coagulación y de las plaquetas, y una corrección de la acidosis e iones mediante las gasometrías. Manejo de la hemorragia. Como hemos dicho, mantener un ratio de 1:1:1 hasta la estabilización o guiada por TEG. Después, reposición de fibrinógeno. Se sugiere una dosis inicial entre 25 y 50 miligramos kilo y repetir una segunda dosis guiada por TEG. He estado leyendo protocolos y aconsejan incluso administrar 2 gramos desde el principio en protocolo de código trauma, y incluso hay algunas guías que avalan hasta 4 gramos. Y después, ácido tranexámico, administrar 1 gramo temprano y después repetir según el protocolo. También he estado leyendo que en cirugía cardíaca se recomienda la administración de una dosis de 10 miligramos kilo seguida de una perfusión continua de 1 miligramo kilo hora, o la administración de un bolo aislado de 20 miligramos kilo. Como hemos dicho antes, evitar la hipotermia, corregir la acidosis, así como iones, y el calcio entre 1,1 y 1,3 milimoles el litro. Preferiblemente administrar cloruro cálcico por nuestra vía central.
Y tratar la coagulopatía tendría dos fases. La primera, optimización de las condiciones hemostáticas, y después revertir el tratamiento farmacológico que pudiera tener el paciente. Por ejemplo, antiagregantes, pues se puede administrar demopresina a 0,3 microgramos kilo. Si el paciente tomase anticoagulantes orales tipo antivitamina K, se recomienda la administración de concentrado complejo protrombínico según el valor de INR, además de 10 miligramos o incluso 20 miligramos de vitamina K. Aquí os he dejado la cantidad de CCP que podríamos administrar según el INR. Después, la heparina sódica. Para su reversión se administraría 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina, hasta un máximo de 50. Y la de bajo peso molecular, lo mismo si se ha administrado en las 8 horas previas a la rotura. Con anticoagulantes directos tendremos que confirmar el efecto del fármaco, o sea que se lo está tomando, y en presencia de una hemorragia severa estaría indicado, si tomase inhibidores de factor X, estaría indicado el Andexanet en un bolo de entre 400 y 80 miligramos o una perfusión continua. Y después en inhibidores de la trombina, que sería el dabigatran, pues el antídoto que sería el idarucizumab de 5 gramos intravenoso. En situaciones de hemorragia incontrolable con presencia de estos inhibidores del factor 10 o de la trombina, si no se tuviese, pues se administraría el concentrado complejo protrombínico a dosis de 25-50 unidades kilo. Muy importante mencionar las técnicas de pinzamiento y despinzamiento en este tipo de cirugía. El pinzamiento causaría una hipertensión por encima del pinzamiento y una hipotensión por debajo del mismo. Tendría un aumento de la poscarga, disminución de la precarga, disminución de la velocidad de acortamiento de las fibras miocárdicas por aumento de esta resistencia, y también disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Ese aumento del volumen y de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo aumenta el riesgo de isquemia miocárdica. Y el despinzamiento, lo contrario, se produciría una hipotensión porque disminuye la resistencia venosa sistémica y la tensión arterial. Puede haber una hipovolemia relativa por una redistribución del flujo sanguíneo, o que fuese una hipovolemia real por sangrado de las suturas, porque no tendríamos la rotura controlada. Así como hay una liberación de metabolitos vasoactivos al aumentar el flujo, y factores depresores miocárdicos como son la adenosina, hiposantina, santina. Y en el despinzamiento también se produce la liberación de prostaglandina F, que atenuaría esa hipotensión. Las técnicas adicionales, vamos a hablar en primer lugar de la reparación endovascular, que cada vez se está anteponiendo más este tipo de abordaje, siempre que sea técnicamente posible, a la cirugía abierta. Entre sus ventajas tiene que es una cirugía mínimamente invasiva, disminuyendo el dolor intraoperatorio y posoperatorio, la incidencia de hilo palarítico y la hemorragia. Evita el clampaje aórtico, por tanto la alteración hemodinámica que eso lleva, disminuye el riesgo de embolización y con ello las complicaciones de la isquemia distal, y permite el uso, muy importante, de anestesia locorregional, evitando la ventilación mecánica y reduciendo las complicaciones. Y después acortaría la necesidad de cuidado intensivo y de estancia hospitalaria, por lo cual reduce los costes. Pero actualmente el precio de la endoprótesis sigue siendo muy elevado. El REBOA sería un balón que se introduce a nivel de la arteria femoral y que se inflaría a nivel de la aorta, y es una técnica de control aórtico temporal como puente para el control para el control de la hemorragia en pacientes que no tolerarían el traslado a quirófano o antes del pinzamiento quirúrgico. El manejo postoperatorio y las complicaciones. Pues estos pacientes se ingresarían en REA, asociado o no a ventilación mecánica según cómo fuese el quirófano. Se continúa con el soporte hemodinámico, monitorización estricta de lactatos, gases, diuresis, y una vigilancia estrecha para el control de insuficiencia renal aguda, isquemia mesentérica, síndrome compartimental abdominal, infección del injerto, así como las complicaciones de las cuales vamos a hablar posteriormente.
Las complicaciones más frecuentes serían un fallo multiorgánico por la hipoperfusión prolongada, el fallo renal, que sería el más frecuente, por lo cual hay que optimizar la perfusión renal, evitar fármacos nefrotóxicos y mantener una adecuada diuresis, así como considerar la hemofiltración en el caso que fuese necesario. Una isquemia visceral o miocárdica tras los pinzamientos, una insuficiencia respiratoria, sobre todo en cirugía abierta, el daño neurológico por el cual hay que valorar la necesidad de colocación de un drenaje lumbar, el ilirio paralítico, sobre todo en cirugía abierta, así como la infección del injerto. Voy a hablar rápidamente sobre las complicaciones más frecuentes. Cardiovasculares, pues inestabilidad hemodinámica. Después la isquemia coronaria, como hemos hablado anteriormente, el mayor riesgo lo tienen en los primeros 2 días de posoperatorio. Habría que evitar periodos de taquicardia, hipotensión, hipertensión, dolor y anemia. Y el IAM postoperatorio es la causa de muerte postoperatoria hasta en un 30% de los casos. Y en estos pacientes se recomienda realizar determinaciones seriadas de troponina. Complicaciones cardiovasculares hemorrágicas, complicaciones respiratorias, la necesidad de ventilación mecánica y las complicaciones intestinales, el ilirio paralítico que obliga a mantener la sonda nasogástrica durante las primeras 24 horas, la isquemia mesentérica, que es más frecuente en los abordajes tóraco-abdominales completos, porque muchas veces el reimplante de los troncos sobre la prótesis genera problemas, o ya sea de trombosis o de émbolos. Y en las intervenciones de aorta abdominal pueden aparecer cuadros de colitis isquémica, ya que pues, no es infrecuente que se tenga que sacrificar la mesentérica inferior, que es la principal irrigación del colon descendiente y sigmoide, así como la hemorragia digestiva alta, que la podríamos monitorizar con la sonda nasogástrica. Las complicaciones renales, que serían las más frecuentes, una insuficiencia renal aguda o la reagudización de una crónica, que tiene una mortalidad hasta el 25%. Y el único tratamiento preventivo que se ha mostrado que es eficaz es optimizar al máximo el manejo hemodinámico de estos pacientes, teniendo una adecuada volemia. Y después la isquemia medular, que tendría clínica como un déficit motor variable o una paraparesia, una paraplegia franca, que tiene una incidencia de entre un 2 y un 10%, que en algunas series llegan hasta el 40%. Depende de la técnica, evidentemente, menos frecuente en la cirugía endovascular y de la localización de la aneurisma. Sobre todo, tiene mayor riesgo en torácica descendiente y tóraco-abdominal. Se asocia a un mal pronóstico, ya que hasta el 67% de los pacientes que tienen paraplegia fallecen en el primer año por causas cardiovasculares. Y su fisiopatología tiene lugar en una lesión isquémica del asta anterior de la médula por una hipoperfusión a través de la arteria que irriga la médula, que sería la arteria de Adam-Kiewicz. Con la técnica EVAR, la oclusión simultánea de varios territorios que irrigarían a la médula en fractos predisponentes, y en la cirugía abierta, pues la exclusión quirúrgica de las arterias intercostales o lumbares, o su posible trombosis o un trauma durante la reparación, pues son factores desencadenantes, asociados pues, a una hipotensión y pinzamientos aórticos prolongados. La prevención sería con una hipertensión permisiva, mantener la presión arterial media por encima de 100, incluso en los 3 días del postoperatorio, y si es necesario utilizar fármacos vasopresores, un catéter de drenaje en el líquido cefalorraquídeo y corrección de la anemia. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión medular equivaldría a la presión arterial media y a la presión del líquido cefalorraquídeo, menos la presión del líquido cefalorraquídeo, perdón. Entonces, teniendo una hipertensión permisiva, aumentaría la perfusión la presión de perfusión medular, y disminuyendo la presión del líquido cefalorraquídeo también aumentaría esa presión de perfusión medular. Otras cosas para hacer para minimizar la isquemia medular sería minimizar el tiempo de isquemia, una hipotermia sistémica, porque protegería contra la lesión neuronal,
porque disminuye el consumo de oxígeno y se aumentaría la tolerancia así a la isquemia. Un enfriamiento medular que hay un circuito de catéteres epidurales que circulan suero frío, aumentando esa hipotermia, y la reimplantación de esas colaterales, así como la heparinización para evitar los trombos y fármacos neuroprotectores como corticoides, manitol, que hasta el momento pues, no hay una evidencia de su eficacia. El tratamiento, en el caso de aparición de algún déficit neurológico, sería, pues, sobre todo, actuar con rapidez y realizar una resonancia magnética urgente y un tratamiento en la fase temprana que debería incluir, pues, la optimización hemodinámica, la optimización del hematocrito y el drenaje, como hemos comentado. Y fin.